y aquellos que están por llegar, el Señor les traiga con todo bien. Vamos a leer un versículo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hasta aquí la lectura, esperando la bendición del Señor en esta noche. Amén. Palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Gran parte de los evangelios reúne, relata, deja expresada sobre las páginas santas de este libro las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. En alguna oportunidad fueron dichas delante de muchas personas, en otras sobre un pequeño número de personas como estamos en esta hora, y en otras oportunidades fueron dichas o dirigidas a una o dos personas solamente. Aquí el Señor está con sus discípulos y también hay otros que le escuchan, y dice él: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy pudiésemos agregar: venid a mí todos en el año 2023, los que estáis trabajados y cargados. Todos aquellos que pasaron el año anterior con esta carga, trabajados por el pecado, hoy, primer día del año nuevo, el Señor, fielmente en su amor y gracia hacia el pecador, renueva la oferta, renueva la invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Reproche ninguno. Ningún reproche de parte del Señor hacia el pecador. La fidelidad de Dios a su palabra se mantiene intacta hasta este momento. Dios, por su gran amor con que nos amó, dice la Escritura: vosotros también en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Pero entonces hoy, al presente del que aún no es salvo, dice la Escritura: estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Al presente de este versículo leído, estáis trabajados y cargados. Y el Señor, hasta este momento, nuevamente invita al ser humano a ir a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Qué precioso llamado de parte del Señor para el ser humano. Aquí en esta carta gráfica encontramos esta cruz que está coloreada de rojo. Venid a mí todos. Ese es el lugar mediante la fe donde el ser humano
contrito, arrepentido, convicto de sus culpas y de su condición natural delante de Dios, como pecador perdido y sorprendido en la práctica del pecado, puede recibir de parte del Señor Jesucristo el pleno disfrute de lo que Él logró en la cruz a favor nuestro. Descanso, remisión de culpas, libertad de la opresión, de la carga, de los pecados que agobian el alma del que ha permanecido incrédulo, rebelde y contradictor hacia Dios por un año que ya pasó. Dice el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. La invitación del Señor para el ser humano. Él dice con total propiedad: venid, venid, venid a mí. Y Él agrega: venid a mí todos. Si tomamos en cuenta estas primeras palabras, el Señor está señalando. Nosotros en nuestra mano tenemos 5 dedos y normalmente lo utilizamos como bien se le ha llamado para indicar. Por eso se le llama el dedo índice, indicar. Pero también este dedo vulgarmente se le conoce como el dedo acusador. Las personas normalmente cuando queremos acusar a alguien y excusarnos a nosotros, señalamos con este. Pero el Señor aquí está haciendo algo distinto. El Señor está diciendo: venid a mí. Él se está señalando. Él no nos está señalando. Amigo, Él no le está señalando a usted. ¿Y sabe por qué? Dice la Escritura: el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la Escritura: yo no quiero la muerte del que muere. Dice la Escritura: si alguno oye mi voz, Dios ha colocado algo en el interior de cada ser humano llamado conciencia. Nosotros desde que estamos muy pequeños, esa conciencia nos ha descubierto y ha hecho que nosotros podamos llegar a ser conscientes de nuestra naturaleza caída, perversa y pecaminosa delante de Dios. Tanto es así que el Señor, Él mismo se ha encargado de que eso que hubo en nuestros primeros padres cuando tomaron del fruto del árbol que se le había mandado que no comiesen, ellos se dieron cuenta inmediatamente que estaban desnudos. ¿Se dieron cuenta? El Señor aquí está diciendo: venid. Con este dedo, Él está señalándose a Él ante nosotros. Venid, venid a mí. Él
quiere que los seres humanos, Él quiere que usted, apreciado oyente, pueda, mediante la fe, contemplar en Él la fuente de salvación, la fuente de liberación, la fuente de descanso para su alma agobiada por el pecado. Él y únicamente Él, solamente Él puede proporcionarle a usted la salvación, el descanso, la libertad, el perdón pleno de todos y cada uno de sus pecados. Venid a mí, y dice entonces, todos. Su corazón no es estrecho. El amor del Señor es para todos los seres humanos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Venid a mí todos, todos. Cuánta provisión, cuánta suficiencia hay en la obra realizada por Cristo en la cruz. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay barrera, no hay obstáculo, no hay un impedimento para el pecador ennegrecido, cargado por una vida licenciosa, cargado por penas, por angustias, que quizás nadie sabe, excepto usted. No hay nada que pueda impedir que la sangre preciosa derramada por Cristo en la cruz le limpie de todos sus pecados. Si usted, contrito y humillado, reconociendo su condición delante de Dios, pone su confianza y su absoluta y plena fe en la persona del Señor Jesucristo para ser salvo, para ser perdonado. ¿Por qué? Porque Él es el único que en la historia y en la relación que quiere Él tener con el ser humano ha dicho estas palabras. No hay más nadie. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y dice Él aún más, y yo os haré descansar. Él dice al principio, venid a mí, y luego Él recuerda al oyente, Él recuerda al humano, Él recuerda, Él menciona, Él es enfático al decir al ser humano, yo os haré descansar. Amigo, es el Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz, aquel que sufrió, sobre quien fue puesta la carga de todos nuestros pecados. Así lo dice el apóstol Pedro. Él llevó sobre el madero todos nuestros pecados. Él es el que se ha empeñado, da como garantía Él mismo de hacer, de cumplir lo que Él ofrece al pecador. Yo os haré descansar. ¿Cuántas personas no están contentas con el 1 de enero? Tanto trabajo en el año. Tengo mi día de descanso. Tengo mi día o mis días de descanso. O cuántas personas que han tenido tantas semanas y meses de ocupaciones y le dan una semana o 15 días o 21 días de vacaciones, de descanso. Dicen, oye, qué bueno que estoy descansando. Trabajé. Me dieron mi periodo de vacaciones. Cuánta delicia, cuánta paz, cuánta felicidad hay para el pecador agobiado, cargado, trabajado,
cuando recibe de Cristo lo que Él promete. Descanso pleno, descanso feliz, libre de culpa, libre de pecado, solamente por acudir personalmente al Señor Jesucristo y creer su palabra, reconociendo su condición delante de Él y el valor de este precioso y bendito Salvador, quien es Cristo el Señor y que es un Salvador todopoderoso en favor del pecador. Que el Señor entonces haga bendecir una vez más y prosperar su palabra. Amén. Amén. Vamos a continuar con la meditación de hoy, cantando el himno 344. Algo referente a lo que hemos ya escuchado. El himno 344 dice: alma doliente y llorosa, que paz anhelas tener, que quieres triste y ansiosa tu suerte eterna saber, deja tus males pasados y oye una voz resonar, dice: venid los cansados, que yo os haré descansar. El himno 344. Alma doliente y llorosa, que paz anhelas tener, que quieres triste y ansiosa tu suerte eterna saber. Deja tus males pasados y oye una voz resonar. Dice: venid los cansados, que yo os haré descansar, que yo os haré descansar. Alma de culpas cargada, que cerca estás de morir, luchas y en vano angustiada, del mal intentas salir. Oye, conserva esperanza, Cristo te quiere salvar. Y si le tienes confianza, en Él podrás descansar, en Él podrás descansar. Alma, la noche se acerca y tú no encuentras mansión. La oscuridad te rodea, te asalta la perdición. Busca en Jesús un asilo, su amor te puede salvar y hallarás hogar tranquilo, donde Él te hará descansar, donde Él te hará descansar. Bueno, nuevamente le damos la bienvenida. Hoy es un día en que, como dice la palabra de Dios, Dios ha renovado sus misericordias. Y a usted, querido amigo, que aún no es salvo,
nuevamente le está ofreciendo la salvación. Como ya he escuchado, le está haciendo el llamado. Si usted está trabajado y cargado, Él le promete darle descanso. Vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el mismo capítulo, en el versículo 38, Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí, que el Señor prospere su palabra. Amén. Bueno, apreciado oyente, siempre cuando un año comienza, siempre hay propósitos. Se dice, hay una canción popular y el mundo la canta. Y el mundo proclama esto, diciendo: bueno, año nuevo, vida nueva. Pero esto realmente no es verdad. Porque el hombre, pasando los años, y comienza un año nuevo, pero sigue la misma vida vieja. Y quisiera entonces, según las 3 escrituras que hemos leído, en las 3 escrituras hay una expresión que dice en Cristo. Y quisiera, con la ayuda del Señor, rápidamente decir que cuando la persona está en Cristo, Cristo le da 3 cosas nuevas. Y lo primero que hemos leído allí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mire, apreciado oyente, el Señor le da al pecador, le hace una nueva persona. Le da una nueva vida realmente. Le hace, como hemos leído, una nueva criatura. El apóstol Pablo, en muchas escrituras, él habla acerca de un nuevo hombre. Eso es lo que hace la persona del Señor. Cuando viene a la vida de una persona que ha vivido toda una vida en sus pecados, Él le hace una nueva criatura. El Señor no hace una reforma. El Señor no hace algo a medias. El Señor hace algo completamente nuevo. Como el mundo proclama, pero es una mentira. Año nuevo, vida nueva. Mira, la vida realmente nueva se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué el hombre no puede realmente comenzar en un año nuevo, viviendo una vida nueva, si no está en Cristo? Mira, apreciado oyente, porque la Biblia
enseña claramente que hay una naturaleza pecaminosa. A pesar de que el hombre intente hacer algo nuevo en su vida, mira, apreciado oyente, hay una naturaleza de pecado que le hace a la persona reincidir en esos viejos vicios. El Señor, el gran Jehová, habló a la nación de Israel y le hizo 3 preguntas. Él le dijo, ¿mudará el etíope su piel? ¿Verdad que una persona que nace negrita, por más que lo intente, no puede cambiar ese color de piel? Y la segunda pregunta que le hace el gran Dios, ¿quitará el leopardo sus manchas? Ese es un genotipo. Eso es algo natural en ese animal que aparezca, que nazca manchado. Y el Señor le termina diciendo, ¿podéis vosotros haceros bien cuando estáis habituados a hacer mal? Mira, apreciado oyente, el hombre no puede empezar un año nuevo sin Cristo, viviendo una vida nueva, porque siguen sus pecados. Porque Cristo, apreciado oyente, sí le da una nueva vida a la persona, porque le limpia de sus pecados y le hace una nueva criatura. Un hombre llamado Nicodemo se acerca al Señor con muchos halagos. Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Sabemos que vienes de Dios. Y el Señor fue al problema de Nicodemo y le dijo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Usted tiene que tener un nuevo nacimiento, un nacimiento de lo alto, si usted realmente quiere en este año nuevo vivir una vida nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quizás usted diga, este año no bebo más. Y ya el 6 de enero en la rumba de los Reyes Magos está allí con una botella. Quizás usted diga, no hago más esto. Pero no pasa mucho tiempo cuando vuelve a la misma vida. Porque, apreciado oyente, es necesario que el pecado en su corazón, en su alma, sea quitado para que usted realmente empiece a vivir en novedad de vida. El apóstol Pablo decía claramente, el mal que no quiero hacer, ese hago. Y el bien que quiero hacer, eso no hago. Porque hay una ley en mis miembros. Hay una naturaleza, hay una carne, una carnalidad que nos lleva, nos incita a pecar. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, no puede el árbol malo dar buenos frutos. Preciado oyente, ¿quiere realmente usted tener una nueva vida? Mira, el Señor tiene que limpiarle de todos sus pecados. En Él hay redención. En Él hay perdón de pecados. Y si comienza una nueva vida, cuando un pecador arrepentido como este corazón aquí, quebrantado, reconoce, como ya he escuchado, que está trabajado, que está cargado, y se quebranta y mira por la fe al Calvario a Cristo, muriendo por Él, y Él empieza y cree de todo corazón, se arrepiente de sus pecados, y ahí sí empieza una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero estoy viendo también allí en Romanos capítulo 8. Nuevamente el apóstol Pablo dice allí esa expresión en Cristo.
Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, el Señor no solamente da una nueva vida, también el Señor le da al pecador que cree en Él un nuevo rumbo. ¿Sabe cuál es el fin de una vida de la persona que nace en este mundo en sus pecados? El fin es la condenación eterna, el lago de fuego, el infierno de perdición. Como dijo el Señor, las tinieblas de afuera, en donde va a haber una oscuridad eterna. Pero, apreciado oyente, a todos aquellos que están en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, ninguna condenación hay. Hay un nuevo rumbo, hay un nuevo destino para aquella persona que está en Cristo, que está adentro del Señor. Esa es la figura del arca. Mire, venía un juicio para toda la humanidad, para todo el planeta. Dios iba a enviar lluvia, a negar el mundo, que el mundo pereciera. Y todos aquellos que entraron en el arca, 8 personas, mire, vino el juicio, pero porque ellos estaban dentro del arca, el juicio no vino sobre ellos. Así es lo que hace el Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay un nuevo rumbo. Ya no es a la condenación eterna, ahora es a la vida, al paraíso, al tercer cielo. El Señor dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y Él dio esa promesa tan gloriosa, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para quiénes? Para aquellos que están en el Señor. Hay un nuevo rumbo, apreciado oyente. Mira, a mí me asombra lo que hace el Señor cuando entra en la vida de una persona. Eso es lo que nos enseña Lucas capítulo 7. El Señor entra a una ciudad llamada Naín. Había una viuda que estaba llevando a su hijo muerto hacia el cementerio. Llega el Señor a esa ciudad y Él cambia aquel destino de ese ataúd. Llega el Señor y el Señor lo resucita. Y ya Él no va a aquel lugar donde iba a ser enterrado. Ahora nuevamente Él va hacia la casa de su madre. Hay un nuevo rumbo. Pero por último, apreciado oyente, ¿qué proclama tan gloriosa? El apóstol Pablo dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una nueva esperanza. Una nueva esperanza. Mire, yo no quiero estar aquí para dar malos augurios, pero los economistas a nivel mundial para este nuevo año más bien predicen cosas malas. Allá afuera se escuchan puras malas noticias, que va a haber una recesión a nivel mundial. Más bien entendemos, hermanos, el Señor viene pronto. Este mundo tiene que estar en un caos para que se presente aquel iniquo. Y así está el mundo, hacia un mal augurio. Pero aquellos que están en Cristo Jesús, mire, dice el apóstol Pablo,
nada nos puede separar. Es una nueva esperanza que da el Señor. Es una nueva perspectiva que da Él. Mire, el profeta Habacuc, él decía claramente, no importa que no haya nada, no importa que la higuera no florezca, que la vid no dé uvas, que no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Jehová, en el Dios de mi salvación. La esperanza del creyente no está en lo que pueda dar este mundo. Este mundo va a ir en decadencia. La esperanza del creyente está en el Señor, en aquel que viene a buscar. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Aquellos muertos en Cristo, Dios, el Señor, los viene a buscar y les ha de resucitar. ¿Quiere usted realmente tener una bendita y gloriosa esperanza? Crea en el Señor. El Señor murió en una cruz. Cristo a su tiempo, cuando aún éramos débiles, murió por nosotros los impíos. Él le quiere dar a usted una nueva vida. Quiere darle a usted un nuevo rumbo. Quiere darle una nueva esperanza. Que el Señor le ayude y que Él prospere su palabra. Amén. Vamos a continuar cantando el himno, las dos primeras estrofas del 176. Dice la primera: grata es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. 176. Decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor, me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Qué bella es esa historia, y nueva ya en la gloria será la rica historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia a su única gloria, en gloria y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hizo mucho bien. Por eso aquí deseo decírtela también. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la tregua historia de Cristo y de su amor. Vamos a leer primeramente en Hebreos capítulo 1. Dice las Escrituras: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras
en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo él resplandor de su sustancia, de su gloria e imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pasemos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3 y versículo 17. Dice la palabra: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y leamos por último en el mismo capítulo, el libro de San Juan, en el capítulo 14. 14 dice en el número 1, versículo 1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y por último, en el mismo capítulo, en el versículo 6 dice: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Querido amigo y amiga que nos visita en esta noche, estamos comenzando un nuevo periodo en nuestras vidas y en la vida de este mundo. Y como pudimos ver en lo que ha sucedido en los pocos tiempos del mes de diciembre, se están presentando una serie de fenómenos en el universo e incluso en la tierra. Pero todavía el hombre, con todo y eso, está a espaldas de Dios. La mayoría, digo yo, está a espaldas de Dios porque no se percatan de los hechos de los que está padeciendo este planeta y padeciendo la misma humanidad como tal. Ayer en la mañana yo escuchaba las noticias de la onda de frío que hay en Estados Unidos y hasta ahora, según las estadísticas de los diferentes entes gubernamentales, van aproximadamente 70 muertos que han quedado congelados, casi el 45 a 50% de ellos muertos en la calle. O sea, se han quedado congelados en sus automóviles, producto del frío intenso que padeció en los 5 últimos días de diciembre la región de Estados Unidos y parte de México también está padeciendo esta situación. Pero ahí hay una cosa también. Muchos amigos, familiares incluso, venezolanos, están en la frontera de ese país padeciendo el frío intenso y mucha gente no sabe realmente qué está pasando con ellos. Y eso es una verdad que está oculta allí. Y yo reflexionaba en esto porque hay 3 cosas fundamentales que hay que estar preparado.
porque la venida del Señor se acerca, ciertamente. Está a la puerta. Ya los hechos, como dice el Señor Jesucristo en los evangelios de Lucas y de de Mateo, allí cuando él refería cuándo serán estas cosas, y él les hacía, los cielos serán conmovidos, habrán terremotos, habrán hambruna, pestilencias, etc. Pero es interesante que estas cosas son previas para la venida de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo. Ahora la pregunta es, ¿usted está preparado para ello? ¿Se encuentra ya asegurada como se dice, el pase para irse con el Señor? Porque en cualquier momento este mundo ya está entrando en convulsiones. Hay rumores de guerra, pueblos hermanos que se están matando entre sí, e incluso, y las cosas no van a ser mejores como mucha gente desea realmente, porque lo desea, no es porque lo desea, es el Señor. Y la misma condición del pecado que ha venido evolucionando de una manera extraordinaria en los últimos años, en los últimos tiempos, que desgraciadamente la gente no le está tomando en cuenta porque cree que es simplemente una situación que no tiene que ver con el pecado. Pero el Señor y la palabra nos dice otra cosa. Y nosotros, los creyentes, tenemos que tener esa capacidad de discernir las cosas que están sucediendo para poder estar preparados para ese momento en que ha de presentarse. Como dice la palabra, Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en el pasado por los profetas, nos está hablando a través de su Hijo. Y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos alertaba sobre estas situaciones que ha de vivir los tiempos postreros que estamos en ese tiempo. Pero es interesante que nosotros estemos firmes primeramente en nuestra convicción, en nuestra fe, y el que no lo está debe asegurarse de que el Señor esté en sus propósitos para este nuevo periodo de tiempo que nos está dando el Señor. Y fíjense, la sensación que todos tenemos es que el tiempo está caminando más rápido. Y podemos decir, el año pasado, el 2022, comenzábamos y ya prácticamente cuando nos dimos cuenta ya estaba terminando. Ya está comenzando hoy, pero no nos extraña que ya para mañana nosotros sintamos la sensación de que ya está volando en las circunstancias que tenemos. Ahora, es importante conocer todos estos hechos porque las Escrituras nos hablan claro de lo que está por venir. Y sabemos que el Señor hace y tiene la oportunidad de darle a cada ser humano, de guiarlo hacia una nueva condición que le está ofreciendo hoy en día. Esa condición es buscarle a Él como su Salvador, recibirle en su corazón como su única fuente de salvación, porque como dice aquí en Juan, el Señor decía a su discípulo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando Él habla, lo dice en forma absoluta. Nadie viene al Padre sino por mí. No es por ninguna condición especial que tenga el hombre, no es por ninguna condición que le ofrezcan las religiones, porque son vacías, son banales, no llevan a ninguna parte. Y el Señor aquí es claro en ese tajante. Y le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Él es la verdad. Como leíamos ahí en Hebreos, el Señor le dio la potestad de hacer todas las cosas. El Padre Celestial le instruyó para hacer estas cosas y Él vino a hacer la obra redentora de hacer el sacrificio en la cruz del Calvario para que usted y nosotros tengamos la posibilidad de alcanzarle por la fe, porque su sangre preciosa, pura, santa y sin mancha fue derramada para limpiarnos de todo pecado. Y es la fuente inagotable de poder que nos está dando Dios para que vamos a su morada. Por eso es que nos ofrece estas moradas en los cielos. ¿Usted quiere estar en los cielos? Acepte a Cristo en su corazón como su único y fuente salvador, que le da la promesa segura de que va a estar con Él si usted le acepta de todo corazón y recibe a Cristo como su único Salvador. Por eso, amigo y amiga, el Cristo le está ofreciendo nuevamente esa oportunidad de ser salvo, de alcanzar una vida gloriosa, eterna, una vida nueva realmente, como decía el hermano Serio. La vida nueva es en Cristo, no hay otro. La vida que ofrece el mundo es simplemente banal, pasajera, momentánea, ficticia incluso. Y mucha gente se deja arropar, sobre todo la juventud de hoy, desgraciadamente está siendo arrastrada a ese mundo banal, porque lo digo por experiencia propia, por algunos de mis sobrinos, de mis familiares, que a veces uno les habla de la palabra de Dios. No, papá, eso no tiene nada que ver conmigo, yo estoy en la onda, las redes sociales, la cuestión, y que todo aquello lo lleva prácticamente a la perdición. Y a veces pone la duda cuando uno le dice, sí, pero si tú sigues allí, te vas a ir al lugar de tormento. Eso no existe. La palabra dice lo contrario. Existe. Que tú no lo quieras aceptar es otra cosa, pero existe. Y todo aquel que rechaza a Cristo como su Salvador va a ese lugar. Y es una realidad que estamos viviendo. Me llamaba poderosa la atención de que todas las cosas ya están conjugadas, faltan algunos detallitos para que el enemigo tome posesión del mundo global. Escuchaba en estos días un programa en el cual una persona, un ingeniero, ya preparó un chip. Yo sé que el chip existe ya hace tiempo, pero él preparó un chip que me llamó mucho la atención, que él se lo colocó en su mano derecha para abrir la puerta de su carro, de su casa, de su apartamento, de su escaparate y de su cuenta bancaria. Solamente con mostrar en un aparatico que tiene su mano y se abre todas esas cosas para que se le pueda mostrar lo que él quiere mostrar y recibir. Ahora, dice que el enemigo
La palabra de Dios en Apocalipsis nos dice claramente que Satanás y el inicuo que va a dominar el mundo va a mandar colocar un chip parecido o en la frente o en la mano derecha, para comprar, para vender y para hacer negocio. Eso es simple y llanamente la preparación entonces de las cosas del proceso que va a vivir este mundo en la gran tribulación. Por eso le hacemos la invitación para que vea cuán complejas son las cosas que están pasando y la necesidad de alcanzar la gracia de Dios que le está ofreciendo hoy en día a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra del Evangelio, para que usted reconozca que es una criatura pecadora, aunque no lo quiera reconocer, reconozca que Cristo es el único camino que nos puede llevar a la presencia de Dios y el único camino que nos puede dar la garantía de una salvación y una vida eterna que nos está ofreciendo gratuitamente. Usted no tiene que pagar nada, solamente recibirle en su corazón y afianzar su confianza en que Él hará la obra en su vida para seguir adelante. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por la promesa que nos has dado de alcanzar una vida eterna por medio del Señor Jesucristo, porque su obra fue perfecta, sublime y eterna, porque así lo dice la palabra de Dios, la Biblia. Queremos agradecerte porque lo que han escuchado tu palabra, tanto en el local como afuera, esperemos, Señor, que tú muevas los corazones de estas criaturas para que reciban la palabra del Evangelio como su única fuente de esperanza y de fe para salvación de sus vidas y que podamos escapar de todas las situaciones adversas que vienen para este mundo en estos tiempos. Que tu venida sea gloriosa, esperamos, para que tu pueblo te alabe y te glorifique en todo momento. Pedimos tu bendición al salir de este lugar y que la gracia y la gloria sea para tu nombre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantemos para finalizar la última estrofa del himno 176. Grato es decir la historia, el que la sabe ya, parece que queda de oírlas, al viento aún está, y cuando el nuevo canto en gloria entonaremos, será la antigua historia que es vida tanto, en vida tanto. Amén. La última, cuarta estrofa del 176. Puedes decir la historia, el que la sabe ya. Parece que lo libra, se bien aún está, y guarda el nuevo canto, entonaré, será la antigua historia, de vida tanto amén. Ya es esa historia, y poema la gloria,